Hola hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente aquí subiendo estos videos, subiendo estas predicaciones para, ahora sí que, para la gloria de Dios antes que nada, pero también para el conocimiento de nosotros como cristianos que somos. Eh, Les saludo nuevamente y les mando un fuerte abrazo por parte de la familia Maldonado García, la familia Maldonado Olvera, deseándoles un feliz año nuevo y que este año que está comenzando venga lleno de bendiciones, lleno de gratitud, porque gracias a Dios el día de hoy podemos tener este culto. El día de hoy podemos agradecerle al Señor que estamos en el 2021 y que a pesar de la situación que estamos viviendo con esta pandemia, el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha protegido y pues tenemos ahora sí que pura bendición de parte de Dios. Y pues vamos a comenzar con este culto, queridos hermanos, y voy a rogarles que abran sus Biblias allá en la carta a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1 del versículo 6 al versículo 10. Vamos a leer la palabra de Dios en esta parte de la Biblia. Y pues les ruego que busquemos el texto. Seguramente pues ya lo leímos porque llegó con antelación o con anticipación el orden de culto, y pues seguramente tu querido hermano ya lo leíste, ya viste qué es en lo que vamos a meditar el día de hoy. Y pues yo quisiera que me acompañaran en estos versículos de la Biblia, leyéndolos, y vamos a darle lectura desde el versículo 1, como les decía, hasta el versículo número 10, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mas si aún nosotros, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración, querido hermano, para poder entrar en materia de este sermón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te doy muchas gracias por permitirme nuevamente estar con mis hermanos y mis hermanas en este día, primer domingo de este año 2021, haciendo este culto, Señor, que es para honra y gloria tuya, Padre, pero también para el fortalecimiento y crecimiento de tus hijos. Padre Santo, recibe este culto como un perfume grato, Padre, que llegue a ti, y que cada uno de nosotros recibamos, Señor, esa bendición. Recibamos, Señor, ese conocimiento que tú hoy nos has preparado.
Utilízame, Señor, como un instrumento en tus manos y que tu Espíritu Santo me llene y que Él sea el que hable a través de mí, Señor, y que pueda llevar este mensaje de salvación, este mensaje, Señor, de conocimiento para tu pueblo, Señor. En tus manos estamos, Padre Santo, y te rogamos tu unción y tu dirección. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hoy, queridos hermanos, quiero comenzar el año con una serie de sermones prácticamente doctrinales. Desde el año pasado comencé con algunos de ellos, pero ahora quiero continuar esto con estos sermones y quiero predicar 5 sermones con las 5 solas de la Reforma. Hace muchos años, lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero, que cada uno de nosotros conocemos, en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia romana, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, que todos bien conocemos, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando hasta Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. Y te preguntarás, ¿qué significa sola? Hemos escuchado la palabra, pero no sabemos qué significa. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales de los reformadores, que los reformadores entendían y eran pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia romana practicaba y enseñaba. Por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico, con tal que otros pudieran visualizarlo de una manera más sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases que muchos de nosotros conocemos y que si no, vamos a conocer. La primera, solo Escritura. La segunda, solo Cristo. La tercera, sola gracia. La cuarta, sola fe. Y la quinta, solo a Dios la gloria. Hoy vamos a comenzar con sola Escritura. Hoy vamos a ver qué significa esto. Solamente o solo la Escritura. Solo Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Estudiamos Gálatas, como ya lo leímos en un inicio, y también 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y también la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. La primera cita que mencioné dice la palabra de Dios del versículo 6 al 10. Quiero leerle solamente, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la segunda carta a Timoteo se nos escribe y se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También Gálatas nos dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado. Lo acabamos de leer. Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando el apóstol Pablo escribe esta palabra, alejado, que según la traducción, según la descripción que nos da John MacArthur, es mejor traducido como desertando, o sea, alejado, desertando. La palabra griega se empleaba para aludir a la deserción militar, que se castigaba con la muerte. La forma en que este verbo griego indica que los creyentes de Galacia abandonaron la gracia por voluntad propia a fin de dedicarse al legalismo enseñado por los maestros falsos. Cuando escribe el apóstol Pablo un evangelio diferente, hace referencia a la perversión que los judaizantes hicieron del evangelio verdadero, añadiendo a este requisitos, ceremonias y parámetros del antiguo pacto como requisitos previos y necesarios para la salvación, cuando en realidad no era así. El versículo 7 nos narra y nos dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ayer como hoy, hay algunos judaizantes que estaban perturbando en aquel tiempo, estaban perturbando a los cristianos, a los que habían creído en el evangelio de Cristo. Y como hemos dicho, los perturbaban enseñándoles, además del evangelio, que debían hacer otras cosas para ser salvos. Al igual, en nuestros días, también podemos encontrar algunas personas que agregan al evangelio algunas otras cosas, según ellos, para poder ser salvos. Yo he escuchado algunos hermanos que dicen que si uno no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y que no tiene, ahora sí que no está como un cristiano completo. Siendo que las lenguas son un don. Y no es algo que sea requisito para tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado a cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. En aquellos tiempos, como algunas religiones actualmente, como lo declara el apóstol Pablo, lo hacen, y no es que porque haya otro evangelio, es el mismo evangelio, simplemente que algunos le quieren añadir algunas cosas para, según ellos, completar, cuando el evangelio de Jesucristo es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo, Jesucristo es el evangelio mismo. Decía el apóstol Pablo que quieren pervertir el evangelio. Algunas versiones traducen como targiversar, la nueva versión internacional, o distorsionar, o deformar, o trastornar, como dice la Septuaginta. Así que desde las autoridades de las Escrituras condenábamos todo acto de querer pervertir
cambiar o tergiversar o distorsionar o deformar el evangelio, sea añadiéndole o quitándole. No son palabras mías, sino la misma escritura lo declara por medio del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8 del capítulo de los Gálatas. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. También otras escrituras advirtieron sobre este pecado de distorsionar la palabra de Dios añadiéndole. Esto lo encontramos allá en Apocalipsis 22, 19. Hay de aquel que quitara o añadiere a la palabra de Dios. Versículo 9 del mismo capítulo de los Gálatas dice, como antes hemos dicho también, ahora os lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra común para anatema en el griego puede traducirse como maldito y se refiere al acto de dedicar a alguien a su destrucción en el infierno eterno. Es la misma maldición que se arroja sobre sí mismo a aquellos que querían la muerte de Pablo en Hechos 23:14. Es la misma maldición de separación de Cristo que Pablo deseó sobre sí, si con ello pudiera salvar a sus hermanos, los israelitas, que escribiera ya en Hechos 9:3. Así que alguien que perturbe el evangelio, que trata de cambiarlo o de deformarlo, en realidad, según las escrituras, es alguien que está separado de Cristo y por lo tanto está bajo la ira de Dios y bajo la maldición. Cuidado, querido hermano, cuidado, querido pastor, que predicas un evangelio diferente. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Es por eso que debemos de reafirmar estas doctrinas, estos conocimientos, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Que no nos digan que pare de sufrir, que no nos digan que somos hijos de Dios y que debemos de tener todas las bendiciones. No, querido hermano. La palabra de Dios nos dice que vamos a padecer por algún tiempo. Así es de que no todo es miel en hojuelas, no todo va a ser bueno. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas como los prediqué en algunos sermones anteriores. El verdadero cristiano debe de pasar por todo esto. Por eso la palabra de Dios nos insta, nos anima. El apóstol Pablo lo escribió aquí a los Gálatas diciéndoles estas palabras. En el versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Cuántas veces encontramos dentro de las iglesias, y tristemente lo digo, hermanos que solamente quieren quedar bien con el pastor, quedar bien con los hermanos, el que digan que ellos están trabajando, el que digan que ellos están haciendo, cuando nuestra labor, nuestra dedicación, toda nuestra fuerza debería de ser para agradarle a Dios realmente, no al pastor ni a los hermanos. Pablo menciona estas últimas palabras porque algunos pueden ser tentados a cambiar o a deformar el evangelio por la presión de querer ser aceptados, ya sea por el pueblo o por los predicadores o aún por el mismo mundo. Pero el evangelio es uno y no puede ser cambiado porque no es mi evangelio, sino el evangelio de Jesucristo. Hoy en día, muchos falsos pastores o maestros predican un evangelio diferente, tratando de agradar al oído, de aquel que busca justificar sus acciones y pensamientos. Se conocen estas iglesias como iglesias al gusto del cliente, donde no hay condenación, donde todo es amor y prosperidad, donde hay danza y relaciones interpersonales. Así que afirmamos esta primera declaración de la Reforma como sola Escritura. La palabra de Dios
es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, diciéndole y recordándole que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuestras doctrinas fundamentales, en primer lugar, la inspiración de la Escritura. La Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios para el hombre, la regla infalible y autoritaria de fe y de conducta. En el versículo 15 del mismo capítulo de Timoteo, dice, y que desde la niñez, recordándole a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Esto también es para ti, querido hermano, querida hermana, estimado oyente. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no solamente algunos. Algunos llegan ahí a crear controversias, y no, es que solamente una parte de la Escritura es inspirada por Dios, otra no. No, aquí el apóstol Pablo lo deja clarísimo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para muchas cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para eso el Señor ha dejado su palabra, esta revelación especial para cada uno de nosotros, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la primera carta a los tesalonicenses también nos dice, en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino que es verdad. La palabra de Dios es la verdad, la cual actúa en nosotros los creyentes. A veces nos llegan a decir, nos llegan a comentar, bueno, ¿por qué tú dices que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, es un libro como cualquiera? No. La palabra que nosotros oímos la recibimos y sabemos que es la verdad y actúa en nosotros los creyentes. Porque también el apóstol Pablo lo menciona en su segunda, en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos menciona, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sola Escritura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada, por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y que puede autointerpretarse por medio de ella misma. La Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma. Y esto es una idea que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia ortodoxa. Las antiguas iglesias orientales ortodoxas, la Iglesia copta, los catolicismos y la Iglesia católica, las cuales enseñan que la Biblia solo puede ser interpretada fielmente por medio de las tradiciones apostólicas, estando esta representada por la tradición católico-romana y por el magisterio, que es la autoridad de enseñanza que tienen los obispos en unión con el Papa. La sola Escritura a veces se le llama
el principio formal de la Reforma, puesto que es la fuente y norma para el principio del material de sola fide o sola fe. En conclusión, querido hermano, estimado oyente, este lema define la función de la Escritura como una autoridad sobre la Iglesia. Así como los protestantes del siglo XVI y XVII rechazaron la autoridad del papado y de la Iglesia romana, los protestantes contemporáneos deben hoy rechazar toda autoridad extraescritural sobre la Iglesia. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la Iglesia debe de estar sujeta al lema solo Escritura. El predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser el acto central de la adoración cristiana. La aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la Iglesia es nuestra tarea continua, querido hermano. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas es indispensable para la salud, el cuidado y la disciplina de la Iglesia. Sola Escritura. Y como verdaderos creyentes presbiterianos reformados, tenemos que tener este conocimiento bien claro, querido hermano. Que no te vengan a decir que llegó un nuevo apóstol tendiendo su manto apostólico y enseñando nuevas doctrinas, cuando todas las doctrinas están en la palabra de Dios. Nada que esté fuera de la palabra de Dios es verdadero. Yo soy la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso está en la palabra de Dios. Quédate con eso, querido hermano. La palabra de Dios es la única regla de fe y conducta para el verdadero creyente. Que el Señor te bendiga.